punto de mira y a partir de cierta información confidencial me di cuenta que sería mejor huir a Estados Unidos porque estaba en peligro. Pensé en cómo podía difundir que todos los países extranjeros, incluyendo Italia, España o Estados Unidos, no conocían la verdad, porque el gobierno de China estaba trabajando con la OMS y con el mundo científico, tratando de engañar a la gente, encubriendo el asunto. Pensé que era necesario alzar la voz y hacerlo en inglés, porque podía ser la única persona capaz de revelar la verdad al mundo. Doctora, vamos a ver. Usted dice que hay un argumento para pensar, hay que especificar esto, que no es un brote vírico de origen natural. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus pruebas, sus datos, esa verdad que, según usted, claro, el mundo nos oculta? Okay, so there are always two possibilities when you see a novel virus. Cuando aparece un nuevo virus, siempre hay dos posibilidades. O viene de la naturaleza o está hecho por el hombre. En este caso, todo el mundo científico nos explicó que venía de un murciélago, como el SARS-CoV-1. ¿Cómo se las arreglaron para hacernos creer eso? Lo hicieron reuniendo una enorme cantidad de pruebas que se publicaron en Nature o The Lancet, las principales revistas científicas que manejan esos expertos de revisión por pares. Encontraron el virus de murciélago RATG13, que es como un abuelo del coronavirus de Wuhan. De ahí al SARS-CoV-2 había algunas especies animales en medio. Es decir, saltó de uno a otro y generó una nueva variante. Lo calificaron como un virus pendiente, un nuevo patógeno a partir de cierto virus de murciélago. Quisieron hacernos creer que se había recombinado en la naturaleza a largo plazo y se había convertido en el SARS-CoV-2, saltando a un ser humano que había contraído la infección. Bien, eso puede suceder, pero quiero decirle a la gente que desde enero hasta ahora, desde el RATG13 hasta llegar al SARS-CoV-2, se ha seguido una ruta sintética utilizando un coronavirus de murciélago como plantilla y manipulándolo. Llegué a esas pruebas por pura lógica y analicé el genoma en mi segundo informe. Solo así acabaremos con todo este encubrimiento. Se puede ver que el supuesto origen natural es algo que no se sostiene. Sin embargo, desde el otro lado, desde la perspectiva del diseño humano, entre 2017 y 2018 ya había publicaciones de un laboratorio militar de China. Allí descubrieron y registraron un coronavirus de murciélago bastante especial llamado ZC45 y otro muy similar, el ZXC21. Esos dos son la columna vertebral de este nuevo coronavirus. Basándose en el coronavirus de murciélago, diseñaron otro patógeno. A partir de los datos que manejo, puedo decir que el más cercano es igual en un 90%. En mi segundo estudio expliqué las características del SARS-CoV-2 que dejarán claro por qué este virus es como un Frankenstein. Imaginemos que esto fuese una vaca. Bien, pase lo que pase, siempre lo será. Tal vez cambiaría su color, quizá el patrón de su piel, habría algunas diferencias en su cuerpo, pero seguiría siendo una vaca. En este caso es como si la vaca tuviera la cabeza de un ciervo, las orejas de un conejo y las manos de un mono. Y el objetivo de todas estas combinaciones es el ser humano. El virus estaba bien adaptado al ser humano y fue liberado en Wuhan, poniendo a los humanos en la diana sin ningún tipo de problema. No necesitó ninguna adaptación. Todo esto es fruto de un procedimiento. En mi primer informe expliqué cómo, basándonos en el genoma del SARS-CoV-2, es como si analizáramos la huella dactilar. Nos lo dice todo. Así que, yendo al origen, revisando las pruebas, el genoma revela quién puede hacerlo, quién lo ha hecho, quién es un experto, quién posee la base del virus. Y todo esto puede realizarse en apenas 6 meses en un laboratorio.